Buen día nuevamente, continuando con nuestro congreso. En estos momentos les voy a compartir el tema el infarto al miocardio, ¿verdad? Que es otro tema muy interesante que debemos de conocer, ¿verdad? Cómo es que se da y la sintomatología de esta enfermedad. Y vamos a ver que el corazón es una bomba potente que aspira la sangre de las venas y la lanza a las arterias aorta para regar todo el cuerpo, irrigar, ¿verdad? Toda la sangre. También tenemos que es una bomba que está constituida por un potente músculo que se llama el miocardio, que es nutrido por una tupida red de vasos, las arterias coronarias y los capilares. Y también el miocardio es parte del corazón. Las arterias coronarias en la infancia aparecen lisas, con buen calibre y de alto flujo. Puede aparecer pequeñas estrías de colesterol, ¿verdad? Que las coronarias se mantengan de esta forma a lo largo de la vida depende de nosotros, ¿verdad? Que tenemos que tener una buena alimentación, una buena dieta para tener ese flujo y esa irrigación sanguínea, ¿verdad? Que pueda haber. Entonces, si controlamos la tensión arterial, el colesterol, no fumamos, paseamos o salimos a distraernos, podemos llegar a una edad avanzada con un buen riego coronario, ¿verdad? Por lo contrario, la hipertensión, el colesterol elevado, el hábito de fumar, la diabetes, la obesidad y el sedentarismo, la edad y algunos otros factores van haciendo que la pequeña estría de grasa vaya creciendo hasta ocluir la luz de las arterias, ¿verdad? Aquí podemos ver una imagen donde hay irrigación y tiene una marquita amarilla, ¿verdad? Donde se va formando las estrellas de grasa o de colesterol. Y también se le atribuye, ¿verdad?, a una hipertensión arterial. Si la persona tiene una hipertensión arterial, esto pues aporta más a que se vayan formando las estrías. Hipercolesterolemia, esto es una elevación de lo que es el colesterol y eso también es un riesgo. El tabaquismo también aporta y vemos cómo es que se va formando esas marcas amarillas, ¿verdad? La diabetes mellitus, que es la acumulación de grasa. Miren, se van formando. La edad y otros factores también influyen mucho, ¿verdad? Que se vaya formando ese taponamiento o oclusión ahí. Si la oclusión no es completa, se produce una disminución de la cantidad de sangre que riega la zona por delante de la obstrucción. Si aumenta las necesidades de oxígeno o nutrientes de esa zona, por ejemplo, durante el ejercicio no puede aumentar el riesgo apareciendo la angina. La angina de pecho no es nada más que una presión, una molestia, ¿verdad? Que siente la persona, ¿verdad? Que la está padeciendo y no produce daño irreversible al miocardio. Es la antesala a un infarto, o sea, cuando el paciente empieza con una angina de pecho, que es una presión o dolor o molestia que siente en el pecho, eh, es una antesala a un infarto al miocardio. Aquí podemos ver en la imagen, ¿verdad?, que ya existe una oclusión. Y todos los factores, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la imagen, cómo es que se va formando eh, la grasa y esto va a ocluir totalmente. Y
produciéndose el infarto. Pero yo no sé si ustedes pues han visto a veces alguna coladera de drenaje, ¿verdad? Que a veces conforme pasa el tiempo de uso, se va acumulando toda la grasa, la basura, ¿verdad? Que tiene la coladera y llega un momento donde ¡fum! Se tapó y ya no pasa. O sea, ya no hay irrigación, ya no hay flujo de agua, o sea que ya no se puede pasar, ¿verdad? Si no hay un taponamiento. De esa misma manera se asimila esto, ¿verdad? Con lo que es la arteria. De tanta acumulación de grasa, se va ocluyendo y tapando hasta que llega el momento que se tapa totalmente, se cierra el paso, ¿verdad? Y produciéndose así un infarto al miocardio. Y aquí podemos ver en la imagen que hubo un taponamiento total y se produjo un infarto. Y aquí podemos ver en la marca roja, ¿verdad? Que es toda la parte de la arteria donde fue afectada debido al infarto, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias del infarto del miocardio? Grado 1. Es el, el daño, ¿verdad? Que se ha causado en esa parte y podemos ver en esa parte de color rojizo o marrón, que básicamente ya no hay riesgo sanguíneo en esa parte, ya no hay una buena irrigación debido al taponamiento o debido al infarto que se provocó, ¿verdad? Durante las primeras horas, cuando se produce el infarto, a veces se presentan complicaciones que pueden ser potencialmente letales, ¿verdad? Y aquí tenemos unas imágenes donde podemos ver un examen, ¿verdad? Que se le hace al paciente que se llama EKG o electrocardiograma, donde a través de ellos podemos ver, aquí es una impresión de ello, ¿verdad? Y podemos ver eh, la frecuencia cardíaca y cómo está, ¿verdad? Después de un infarto, cómo es que queda y vemos aquí las imágenes, ¿verdad? Distorsionadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha sido dañado, ¿verdad? Esta parte de la arteria. Durante las primeras horas y días antes de producirse un infarto, a veces representa complicaciones que pueden ser potencialmente letales, ¿verdad? Que ya no se puede atender, ¿verdad? Entonces, también vemos la presencia de arritmias ventriculares, que eso es básicamente el corazón teniendo algún problema o bloqueo del corazón. Aparecen con bastante frecuencia, ¿verdad? También dice, por lo general, puede ser controlados en el uso de dispositivos especiales como un desfibrilador o marcapaso. ¿Verdad? Estos son dispositivos que ya se utilizan. En este caso sería como un segundo plano, ¿verdad? Porque cuando se produce un infarto, pues ya sabemos todo, ¿verdad? Que podemos utilizar lo que es el RCP, ¿verdad? Ya todos sabemos que la reanimación cardiopulmonar pues nos ayuda, ¿verdad? Y en este caso, si después de un infarto al miocardio no tuviésemos éxito, pues tendríamos que utilizar un desfibrilador, ¿verdad? Que es un aparato especialmente para reanimar el corazón, o un marcapaso, que es un dispositivo. Y aquí tenemos consecuencia del infarto al miocardio 2. Si el infarto es de pequeña extensión, como vemos aquí esa marquita, ¿verdad? Apenas se afecta la función del corazón, siendo el pronóstico bueno. ¿Por qué? Porque solo una parte fue afectada, ¿verdad? Entonces vemos ahí en esta imagen, ¿verdad? Que solo fue pequeña. En este caso únicamente es necesario controlar los factores de riesgo de un nuevo infarto, ¿verdad? Controlar una presión arterial, en este caso si el paciente tiene una presión arterial elevada, debemos de controlarla y mantenerla en lo ideal, ¿verdad? También si el paciente pues
ya tuvo un infarto al miocardio, entonces debe de cuidar la presión arterial. No fumar, los niveles de colesterol, pues mantenerlo no ideal. La diabetes, una diabetes controlada, y la obesidad, sedentarismo y otros que son los factores de riesgo, ¿verdad? Para que no vuelva a caer en otro infarto al miocardio, ¿verdad? Y pudiendo llevar así una vida normal. Y tenemos también lo que es consecuencias del infarto al miocardio 3. Y aquí vemos toda la parte roja donde ha sido dañada, ¿verdad? La arteria y dice si el infarto es extenso, se produce dilatación cardíaca y se produce una dilatación cardíaca y deterioro de la contractilidad del corazón, o sea que el corazón ya no va a trabajar adecuadamente. Apareciendo insuficiencia cardíaca, una complicación grave, ¿verdad? Porque si el paciente ya queda con una insuficiencia cardíaca, pues ya es una complicación ya muy, muy difícil, ¿verdad?, de controlar. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Consecuencias del infarto al miocardio, también dice se puede producir defectos en el cierre de la válvula mitral. Y aquí tenemos la flecha donde está la válvula mitral, ¿verdad? Si dice apareciendo insuficiencia cardíaca congestiva o pulmonar. ¿Por qué? Porque hay un cierre total de la válvula mitral y eso ya no permite el riego sanguíneo hacia otras partes, ¿verdad? Entonces, produciendo así, dice, una insuficiencia cardíaca congestiva pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que esto ya afecta básicamente a otros órganos vitales, como lo que es el pulmón, e incluso también una insuficiencia renal por la acumulación de líquido, ¿verdad? Bueno, si queremos mantener las arterias coronarias sin lesiones, dice, mantengamos una adecuada tensión arterial, o sea, una presión arterial adecuada, ¿verdad? Población general dice menor de 140, 90. Esto significa que debe de mantener en ese rango lo que es la presión arterial, ¿verdad? Y pacientes con infarto, pacientes que han tenido un infarto menor de 130 a 85, ¿verdad? Que nos indica que ese rango debe de mantener, ¿verdad? Para no producir otro o para prevenir otro infarto, ¿verdad? Entonces, también son datos, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta. Si queremos tener un corazón sano, ¿verdad? No fumar. Se recomienda no fumar porque a largo plazo, pues esto provoca también un infarto al miocardio. Tener un colesterol total, ¿verdad? Aquí nos muestra en pacientes con infarto, o sea, que hayan tenido infarto anteriormente. Vamos a ver que el colesterol tiene que estar a 175 mg por decilitros y el colesterol malo en menor de 100 mg por decilitros. Triglicéridos menor de 200 mg decilitros y HDL, colesterol bueno, mayor de 45 mg decilitros. También controlar la diabetes, ¿verdad? Si el paciente es diabético, tener un control de la glucosa, ¿verdad? Para no caer en esto de provocarse un infarto al miocardio. Entonces debe controlar lo que es la diabetes, ¿verdad? Glucemia basal tiene que estar por lo menos en 110 ml decilitros, eso es sangre, ¿verdad? Y la HB hemoglobina menor de 6.5%. Y tenemos lo que es distracción, evitar sobrepeso, ¿verdad? Ya lo hablábamos en el tema de sobrepeso. Es una de las
complicaciones, ¿verdad? Que hay. Entonces debemos de mantener un control de nuestro peso para que evitemos el sobrepeso y así un infarto al miocardio. También evitar el estrés. Es importante, ¿verdad? Porque a veces hay personas que dicen, pero si me dio un infarto y no estoy gorda, ¿verdad? Pero a veces el estrés, ¿verdad? Manejo del estrés, libre de estrés, porque a veces el estrés altera todo el sistema y también puede provocar lo que es eh, un infarto al miocardio, ¿verdad? Entonces debemos de tomar en cuenta eso. Y también existen recomendaciones, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta. El hacer ejercicio, una dieta adecuada, una dieta que sea equilibrada, rica en frutas, bajas en azúcares, ¿verdad? Y en carbohidratos. A veces decimos que las grasas son malas, pero también los azúcares debemos de tomarlos en cuenta, porque todo esto pues a la larga pues nos viene a dar complicaciones, ¿verdad? Y a provocar sobrepeso y luego afectando así los órganos vitales como lo es el corazón. Entonces esto sería todo sobre el miocardio, infarto al miocardio y espero eh, hayan comprendido y nos vemos en una próxima y